Víctor Manuel Guadarrama Cedillo. Mi nombre es Adriana Guadalupe Cárdenas Ortiz. Actualmente curso en el grupo de primero A de la licenciatura de Pedagogía del turno mixto de la Universidad Británica de Aguascalientes. El tema de hoy, 4 de diciembre, es la educación y la pedagogía del siglo XVII y siglo XVIII. Como lo mencionamos anteriormente, los principales filósofos o pedagogos de ese tiempo fueron Juan Ramos Comenius, John Locke, Rousseau, Pestalozzi, Francis Bacon, René Descartes, Herbert d'Alembert, Dionisio Diderot y Voltaire, entre otros, pero principalmente fueron ellos. Durante la Edad Moderna, que se comprende desde el siglo XVII y siglo XVIII, fue un gran cambio, principalmente el impulso de las actividades económicas. Estas dieron como resultado el fortalecimiento del capitalismo de la burguesía y de los estados absolutistas. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo quiere decir nada más y nada menos el aumento de poder de los reyes autoritarios. Todos le rinden cuentas al rey, es decir, que es la única persona con autoridad. Todos y cada una de las personas de la sociedad le tienen que rendir cuentas a este, y el rey solamente le puede rendir cuentas a Dios, a nadie más. Otro cambio fue en la ciencia. La ciencia evolucionaba sus técnicas de investigación, como la ciencia natural, que alcanzó su gran relevancia en esta época. Durante este tiempo surge la Ilustración. La Ilustración le da la exaltación a la razón. Del ser humano podía alcanzar la perfección, la felicidad y la plenitud. La Ilustración quiere decir nada más y nada menos que el siglo de las luces. Eso quiere decir que ilustraba hacia la verdad. El movimiento barroco plasma el dramatismo y se expresó a través de la arquitectura, la cultura, la pintura, la música, la literatura y el teatro. Filosóficamente es el siglo de la Ilustración. Como lo mencionamos, fue el siglo de las luces, que inducían hacia la verdad. La reforma de la educación pide que sea universal, gratuita y obligatoria. Durante el siglo XVII surge el realismo pedagógico, que fue el propugnador de una educación basada en el conocimiento de contenidos y prácticas que se basaban en los métodos de la inducción y la intuición, como base de todos los saberes. El realismo supone romper con el sistema de enseñanza que se venía dando hasta entonces, conocida como el humanismo. Las características del realismo pedagógico son que en esta época surge la época de la ciencia. La pedagogía se construye a partir de las cosas mismas, simplificación y sencillez del estudio, lengua materna, ciencias, educación y física, enseñanza intuitiva. Una frase importante durante este tiempo fue la siguiente: el interés debe hacer nacer de sí otro interés. Lo aprendido se disipará, pero el interés persistirá por toda la vida. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo que nos gusta. Si hacemos lo que nos gusta, durante mucho tiempo ese amor persistirá. Si lo aprendido con el tiempo se va a desaparecer o se nos van a olvidar las cosas, pero en cuanto hagamos lo que nos gusta, este conocimiento permanecerá. 3. De la misma manera, durante la pedagogía del realismo se daba la enseñanza clásica, la cual deseaba que se enriqueciera desde el punto de vista matemático y científico. La educación en este tiempo debía ser gradual, sólida y disciplinada. No solo se puede dar educación porque sí, también es una gran disciplina. La pedagogía en el siglo XVII era influida principalmente por el empirismo e idealismo. La pedagogía en la Ilustración se desarrollaba la educación pública, estatal y se iniciaba la educación nacional. Fue el principio de la educación universal gratuita y obligatoria. La pedagogía en el siglo XVIII era de la creencia en el poder absoluto de la razón, la aspiración a la libertad,
Da lugar al naturalismo pedagógico, la educación como instrumento valioso, reduciendo cada vez más la influencia eclesiástica y acentuando la del Estado. Eso quiere decir que durante el siglo XVIII se dejó de dar importancia a la eclesiástica, a lo que es la iglesia y la religión, y se empezó a dar más al Estado. A lo largo de este tiempo surgieron varios filósofos y pedagogos que se mencionaron al principio. Los principales fueron Francis Bacon, que se considera como el padre filosófico del empirismo y científico. René Descartes, padre de la filosofía moderna, así como de unos protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Wolfgang Reich fue el precursor del realismo. Juan Amos Comenius fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Fue el fundador de la dialéctica y la pedagogía moderna. John Locke, padre del liberalismo clásico, fue uno de los primeros empiristas británicos. Johann Heinrich Pestalozzi fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Jean-Jacques Rousseau, considerado únicamente una de las máximas figuras de la Ilustración. Johann Friedrich Herbart fue uno de los personajes constituyentes de la agitación intelectual de Alemania. También se considera como promotor de la pedagogía científica. Denis Diderot, figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. François-Marie Arouet-Voltaire, figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Jean Le Rond de Alembert fue uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. A continuación se mencionarán unas de las máximas aportaciones a la pedagogía y a la educación de cada uno de estos filósofos. Juan Amos Comenius, 1592-1670. Él tenía la conjunción de ideas religiosas y realistas. El fin educativo para él es la salvación, la felicidad eterna y la plenitud. El objetivo educativo era la humanidad, la escuela democrática unificada, principio de enseñanza graduada. Eso quiere decir que él dividió el proceso de educación en 6 clases distintas. Su idea era llegar a la armonía y fraternidad entre los hombres, a la superación de las diferencias políticas y religiosas. John Locke, 1632-1704, ensaya sobre el entendimiento humano. Él decía, las ideas simples proceden las demás ideas. Eso quiere decir que de las ideas simples podían salir las ideas más complejas o más complicadas. El objetivo del conocimiento son las ideas, no las cosas. Sostenía que las ideas provienen de la experiencia. Se oponía a la utilización de la violencia del docente hacia el alumno y apoyaba el aprender jugando. El estudio debe ser natural y placentero. Eso quiere decir que el proceso de educación para un niño o para cualquier persona debería ser por gusto y para que lo disfrutara. Para Jean-Jacques Rousseau, de 1712-1778, era la pedagogía naturalista. El principio pedagógico es la actividad, aprender por la propia experiencia. Fue el precursor de la escuela activa moderna, el primero en diferenciar la mente del niño y del adulto. La educación ha de enseñar a vivir, que ha de ser activa y en ambiente de libertad. La educación debe ser total, integral y humana. Esos eran los pensamientos de Jean-Jacques Rousseau. Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827. La idea de la educación humana basada en la naturaleza espiritual y física del niño. La idea de la educación como desarrollo interno, como formación espontánea, aunque necesitaba de dirección. La idea de la educación partiendo de las circunstancias en que se encuentra el hombre. La idea de la educación social y de la escuela popular frente a la anterior concepción individualista de la educación.
la idea de la educación profesional subordinada a la educación general, la idea de la inclusión como base de la educación intelectual y espiritual, la idea de la educación religiosa, íntima, no confesional. Estas fueron las ideas principales sobre la pedagogía de Pestalozzi. Francis Bacon, 1561-1626. Para él, el conocimiento procede de la experiencia, por lo cual hay que partir del estudio de la naturaleza, del conocimiento de las cosas. Emplear el método inductivo por el cual se agrupan los hechos particulares, se experimentan y comprueban para llegar a los conceptos generales y al conocimiento. René Descartes, 1596-1650. Parte de la duda metódica de cuestionar las ideas recibidas. Lo decisivo para el conocimiento son las ideas, no las cosas. El ser pensante y no el mundo exterior. Las ideas de él fueron las ideas sobre el método. Johann Friedrich Herbart, 1776-1841. Fue un personaje constituyente de la agitación intelectual de Alemania. Formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que han corrido como una fortuna, acaso superior a su mérito. Es decir, que la educación no solo se basa en la instrucción, sino también en el gobierno y la disciplina. Los elementos empíricos e intuiciones dispersas hasta los conceptos y la sistematización lógica. Nuestra esfera es la ciencia. Creó un sistema de educación cuyos principios y métodos de enseñanza se basaban en la experiencia. La aprehensión supone la adopción por el pensamiento de una dirección centrífuga y la reflexión la dirección centrípeta. Instrucción, sistematización y el método. Considera al maestro como un artista cuya misión es educar. La mente funciona sobre representaciones, memoria, sentimientos y deseos. Jean Leroy de Alembert, 1717-1783. Manifiesta la tendencia esencial y profunda de la Ilustración, dentro de la cual la metafísica materialista representa una desviación en sentido dogmático de un naturalismo que es y quiere ser crítico, es decir, limitarse a describir los fenómenos. Dionisio Diderot, 1713-1784. Fue un propagandista de las ideas más avanzadas en sentido realista y democrático. Las ciencias son la base de la Ilustración. La enseñanza literaria solo a los jóvenes maduros. Sistema completo de instrucción pública organizado y dirigido por el Estado. Voltaire, 1694-1778. Su aspiración es eliminar esta oposición, subir la vida entera del hombre al nivel de la filosofía, liberarla de los prejuicios y de la tradición. El hombre es sustancialmente inmutable. Voltaire niega la continuidad de la historia. Dice que los tiempos pasados son como si no hubieran sido jamás. En conclusión, obtenemos que durante este tiempo la pedagogía y la educación tuvieron cambios notables en su proceso. Uno de los filósofos que más me llamó la atención fue John Locke, ya que, al igual que él, yo también comparto la idea de que un niño debe de aprender jugando y disfrutar lo que hace. Si es así, el niño disfrutará de aprender y seguirá aprendiendo a lo largo de su vida con distintos procesos y técnicas, siempre y cuando éste lo disfrute a través del juego, ya que el juego es una buena técnica de educación. Para finalizar, no me queda nada más que agradecer el tiempo prestado y la atención.